¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a una edición más de este programa llamado El Artículo de la Semana. En nombre del doctor Ignacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado, y del titular de esta emisión, el doctor Arturo Fernández Telles, director de Divulgación Científica, les saluda Juan Carlos Pinacho Cruz, de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado. El día de hoy nos acompaña en el estudio la doctora Rufina Georgina Hernández Contreras, académica investigadora de la Facultad de Contaduría Pública, con quien dialogaremos acerca de su artículo La expectativa de mujeres jóvenes en México sobre la desigualdad de oportunidades y su impacto en la economía social solidaria. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Un placer estar aquí, muchas gracias. Es un gusto tenerla hoy en esta emisión. Doctora, ¿cuáles son sus líneas de investigación? Las líneas de investigación son planeación estratégica y prospectiva, evidentemente desde la tecnología o desde la economía, en donde tu servidora es donde principalmente trabaja. Yeah. Y dentro de la parte económica, pues hay muchas aristas, ¿no? Entiendo, doctora, que este artículo lo escribió en coautoría con otras dos personas Así más. Es. ¿Ellas son estudiantes? No, es la maestra María Luisa Flores, que es académica de la Facultad de Contaduría Pública, y la estudiante María Luisa Vázquez Cruz, que ella sí es estudiante, y con la obligación de estar formando y fomentando a investigadoras emergentes. Ok, muchas gracias, doctora. Doctora, ¿qué la motiva a estudiar la percepción de mujeres jóvenes con relación a la igualdad de oportunidades? Porque tiene mucho que ver con la economía. A propósito del 8 de marzo, esta conmemoración de esta desigualdad que sigue existiendo entre géneros, nos pareció interesante ver cómo la economía social y solidaria incide en este sector, que tiene dos situaciones y circunstancias muy vulnerables. Uno, el hecho de ser mujeres, que todas y todos sabemos que el hecho de ser mujer ya es una desventaja, pero también el hecho de ser joven. Entonces ahí convergen dos situaciones muy relevantes, porque son mujeres y a la vez son jóvenes. Entonces tienen, digamos, esta doble desventaja en el punto de vista económico, es decir, en el trabajo, en la sociedad, en la familia. Y eso es lo que tratamos de buscar, cuál es su expectativa, cómo se sienten, sobre todo después de la pandemia, en donde hubo bastantes problemas y situaciones complejas que repercutieron en la situación laboral y económica. Pero no nada más es esa situación, sino que hay tres aspectos importantes desde esta perspectiva de desarrollo sustentable: la parte social, la parte ambiental y sobre todo la parte económica, es decir, todas y todos necesitamos ingresos para poder llevar un modus vivendi honesto y además digno, ¿no? No es más digno tener un trabajo, digamos, que pedir una limosna. Pero también hay otro contexto, ¿no? Dentro de la parte de la economía, el principio es que todos los bienes son escasos, ¿no? Entonces no tenemos 3 planetas, ni 9 planetas, ni tantos planetas para lo que consumimos. Y sabemos que hay personas que viven dejando una huella ecológica que impacta como si hubiera 9 planetas, pero que por el contrario hay gente pobre que no tiene ingresos ni siquiera para satisfacer sus necesidades primarias, y además pues esta pobreza genera más pobreza. Y también algunos autores han mostrado que la pobreza es una forma de violencia, es una forma estructural de violencia. Entonces es una violencia también que no se tengan recursos en estos sectores tan importantes. Decíamos, ser mujer es vulnerable y ser joven es peor. Entonces este grupo, este sector tiene esa doble vulnerabilidad. Entonces lo que tratamos de buscar es cuáles son las expectativas o cuál es lo que ellos o estas personas esperan, que son mujeres o se asumen como tal y que tienen la esperanza, voy a decirlo así, o están buscando en un futuro mejor. Entonces, ¿qué piensan ellas con respecto, digamos, a la política pública, con respecto a su propia familia o a la sociedad o la situación que están viviendo, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Apenas usted y yo dialogábamos sobre el contenido de una postal justamente en alusión a las mujeres, ¿no? Y observamos que esta desigualdad, independientemente de las variables que usted señala, mujer y joven, también puede tener otros alcances y otras variables adicionales, ¿no? Por ejemplo, investigadora, ¿no? Claro. Versus investigador.
Y también pensaba un poco en lo que usted decía. Regularmente en los coloquios de científicas en los que yo he podido estar presente, escucho que las principales personas que están ocupadas por la sustentabilidad, por este crecimiento paralelo entre la economía y el cuidado del medio ambiente, y también por temas relacionados con economía y paz, digámoslo así, son las mujeres. Son las académicas investigadoras las que hacen ese tipo de investigaciones. Y ayer tenía la oportunidad de estar en una clase que es sobre etnografía. Y justamente la profesora, que es una doctora en antropología del Colegio de Sonora, nos decía precisamente que la etnografía también apuesta por esta posibilidad de visibilizar cuáles son las posturas de las mujeres, qué piensan las mujeres, qué perciben las mujeres, justamente al hacer investigación. Y cómo esta investigación también puede tener esos matices científicos que regularmente otras áreas señalan que no los tienen, ¿no? Sin embargo, la idea de pensar y también la idea de exponer qué perciben las mujeres creo que es un factor fundamental y más en población joven. Doctora, ¿por qué desarrolla la investigación respecto de su artículo en el territorio centro-sur del país, particularmente en Puebla, Tlaxcala, algunas regiones de Oaxaca, Veracruz y el Estado de México? ¿Por qué esa zona, doctora? Porque en primera es la zona en donde la universidad tiene impacto. La UAP es una universidad considerada muy regional de esta zona centro-sur. Es desde la perspectiva de algunos rankings, la más importante de las instituciones que repercute en esta zona. Y en segunda, porque estamos en una zona que a la vez tiene una enorme riqueza cultural. Sabemos que esta zona es rica en cultura, pero a la vez es pobre en cuanto a ingresos, y que también pues hay situaciones de pueblos originarios pues muy específicas, que unas son muy a favor, pero otras un tanto en contra. Por ejemplo, el machismo, que está, digamos, de alguna manera arraigado. Entonces, hay mucha información acerca de, a nivel mundial, digamos, a nivel mundial de cómo están las situaciones o las circunstancias para las mujeres. Pero en el sentido concreto donde nuestra universidad tiene esta influencia, es en donde tenemos que buscar esta información y poder hacer aportaciones y propuestas. Entonces, en nuestro quehacer académico, lo que tenemos de zona de impacto en estas temáticas, eso es lo que buscamos primeramente, ¿no? Y hacer comparativos también en cómo se encuentran algunas otras zonas de México, bueno, a través de, obviamente, de colegas del norte o de colegas de otros países, en donde se puede observar esta misma expectativa o estas expectativas de mujeres. Por eso, básicamente, es tratando de apoyar nuestra zona y nuestro compromiso social como institución. Retomando un comentario de ayer de la propia clase, la doctora decía que ella tuvo que salir de Tlaxcala para poder hacer investigación en Sonora. Y cuando llegó a Sonora, a ella le decían, bueno, es que tú eres una mujer del sur, ¿no? Ella piensa en específico cuáles son las particularidades de las mujeres del sur, y usted lo acaba de mencionar, ¿no? Quizá el territorio nacional está muy definido en temas relacionados con el asunto del origen étnico, ¿no? La mayoría de las etnias se concentran del Bajío hacia abajo, aunque también hay zonas del norte que las tienen, ¿no? Y eso por un lado. Y por el otro también usted dijo, hay una mayor diversidad cultural. Y también hay una mayor biodiversidad en temas de recursos naturales. Sin embargo, pareciera ser que para las mujeres en específico y para otras poblaciones, como por ejemplo las personas migrantes o en su defecto las mujeres académicas investigadoras, ser del sur puede tener dos aristas, una arista positiva y una arista negativa. Y entonces en estas comparativas vemos nuevamente la existencia de privilegios, ¿no? Privilegios que nos permiten hacer o no hacer determinadas actividades. En este caso, trabajar, por ejemplo, o en este caso generar ingresos, o en este caso, como el de la investigadora, generar conocimiento, ¿no? Y eso me llama mucho la atención porque al final volvemos a reiterar cómo son significativas estas variables que inciden en grupos vulnerables como las mujeres. Claro, y de hecho esta digamos, dicotomía de esa enorme riqueza de biodiversidad y de cultura, y a la vez la enorme pobreza económica
que concretamente, bueno, en este caso tienen más las mujeres, ¿no? Son más vulnerables a que ellas muchas veces se quedan con los hijos y los hombres, digamos, se pueden ir, bueno, ahorita no tanto, pero sí a trabajar a otros lados, o incluso a veces se desentienden y las mujeres son las que tienen que trabajar para sacar adelante a la familia. O sea, también es algo que es muy característico en estas zonas, y entonces eso deja a las mujeres con una perspectiva, o más bien en una situación mucho más vulnerable, pero también es importante ver qué piensan ellas, ¿no? Vemos las expectativas porque, por ejemplo, hace unos 20 años, cuando tu servidor hacía sus inicios como estudiante en investigación, íbamos a comunidades rurales, porque en esos tiempos era ver nada más la pobreza, simplemente la pobreza, y se decía, no, pues es que la pobreza es extrema y se está aumentando la pobreza extrema. Y entonces había gente que visitábamos en las zonas rurales y que ni siquiera sabía o tenía la concepción que era pobre. Decía, yo soy pobre. No sabía, ¿no? Entonces, a veces queremos tomar decisiones como gobierno o incluso como autoridad o como institución de política pública de aquí para allá, pero lo primero es saber, bueno, ¿y qué piensan ellos, no? Porque estas personas decían, no, pero pues yo no sabía que era pobre, tengo mis animalitos, tengo mi forma de autoconsumo, entonces yo no sabía que era pobre. Entonces es importante visualizar también qué es lo que piensan estas personas y cómo se sienten y qué es lo que necesitan antes de hacer una política pública. Y eso es importante porque de pronto no hacemos ese match, y ese match es tan relevante para poder hacer política pública, ¿no? Y también vivimos, digo, seamos honestas y honestos, de cualquier partido político, y lo digo con todo respeto, a veces las políticas públicas vienen de aquí para allá y lo peor, a veces no se toman metas, ¿no? Entonces, ¿qué metas tenemos y demás? Y siempre, ante todo, respetar lo que ellas, bueno, en este caso las mujeres, o hace 20 años esas personas pobres, tienen como expectativa, porque a veces las políticas públicas hacen que se vaya a incidir a las comunidades hasta culturalmente, y en vez de ayudar, retrocedemos, ¿no? Se han hecho trabajos muy importantes relativos, por ejemplo, a Chiapas, en donde después del levantamiento en armas del ejército zapatista, llegaron las políticas públicas, y en una parte de esa zona aceptaron las políticas públicas. Entonces aceptaron el dinero, aceptaron lo que les ofrecían, y otra parte dijo, no, nosotros vivimos en nuestras comunidades de caracoles y demás. Entonces, después de 20 años se hicieron estudios, o 25 años, no recuerdo exactamente el nombre, pero se veía cómo las personas que aceptaron las políticas públicas, que en ese momento fueron de aquí para allá nada más, pero no qué expectativas tienes, veían en los jóvenes ya no esa identidad cultural que tenían las otras comunidades. Incluso había más índices de suicidio en esos jóvenes, que a veces no se sentían, digamos, identificados con los que estaban culturalmente metidos en sus comunidades, pero tampoco se sentían, digamos, incluidos en comunidades, digamos, más occidentalizadas, por así decirlo, ¿no? Entonces, en vez de ayudar, a veces no nos damos cuenta que lo que estas personas requieren es lo más importante de escucharles antes de llevar políticas públicas, porque además estaríamos desintegrando tejidos sociales que son bien importantes, ¿no? Entonces ya no nada más sería una violencia de tipo pobreza, sino también una violencia por algún efecto social, ¿no? Estas comunidades que de pronto no se sentían identificadas ni con sus comunidades antiguas, ni con estas personas, decían, culturalmente hablando, ¿no? Y entonces llegan a hacer hasta suicidios en estos jóvenes. De pronto quienes investigamos, o incluso el mismo sistema gubernamental, tenemos o asumimos realidades que no vivimos, ¿no? Y por ende, desde lo que observamos, pensamos estas falsas ideas de progreso que debe tener una comunidad, estas falsas ideas, o no falsas ideas, sino más bien ideas de un sector al que pertenecemos, y que al observar que el otro sector no los tiene, asumimos que debe de tenerlos, cuando justo lo que usted mencionaba, la importancia de saber y de dialogar de manera bilateral,
implica esto, poder construir una política que realmente sirva. Y a propósito de la percepción que se tiene o lo que usted estudió de las jóvenes en relación a la desigualdad de oportunidades y los elementos de la economía social solidaria, y retomando el asunto de las mujeres, ¿por qué cree usted que el género está relacionado íntimamente con la desigualdad, doctora? Pues como decíamos, por algunas situaciones incluso ancestrales, ¿no? Y no son exclusivas de México. Literal, aquí en China existe el machismo, ¿no? Y en muchas comunidades más que aparentemente no las vemos, pero que sí, sí existe. Pero también por estas situaciones que veíamos de que a veces, por ejemplo, como mujeres, hay que aprender, por ejemplo, a cocinar y a veces los hombres no. Y digo más en las comunidades rurales, ¿no? O incluso a nivel de instituciones, ¿no? A veces profesores, hombres, dicen yo pues como que sé más que estas mujeres, ¿no? Entonces se ve en todos lados, es una cuestión muy, digamos, una arista que se ve. A lo mejor de pronto pudiéramos pensar en instituciones de educación superior como la nuestra, se ve menos, pero si vemos a las familias, encontramos que, por ejemplo, siguen siendo las chicas las que están más comprometidas, por ejemplo, con el cuidado de un enfermo, si es que hay un enfermo o enferma en casa, que son las chicas quienes tienen que hacer trabajos más de la casa, y entonces viene en repercusión de que les queda menos tiempo para poder prepararse, ¿no? Y no hablo únicamente de educación superior, sino de este tipo de habilidades que se tienen que adquirir para en un momento pues poder tener sus propios recursos, ¿no? Porque como veíamos, es más digno tener tus propios recursos que recibir una limosna, ¿no? Entonces también a veces los programas sociales tienen que ver más en este sentido, ¿no? Que la persona tenga que trabajar, porque eso es más digno que recibir un dinero, ¿no? Eso hasta por cuestiones pues de la misma persona tendría que ser así. Entonces, a lo largo de esta historia, pues hemos visto cómo las mujeres, pues decíamos hace un momento, se quedan en las casas, ya sea que sean las hijas o las esposas, y son las que de pronto se quedan, por así decirte, en el pueblo o en la comunidad o incluso en la ciudad, y son las que tienen que ver pues que haya agua en la casa, ¿no? Algo tan elemental que a veces pues se tiene que transportar, ¿no? En las comunidades rurales a lo mejor con el apoyo de animales o de ellas mismas que vayan a traer agua, o incluso aquí en las zonas urbanas de poder decir, pues falta agua, algo tan elemental y yo tengo que resolverlo, ¿no? ¿Cómo? No lo sé, pero es algo de la casa, es algo que yo tengo que resolver, y eso sí es una expectativa que se ve o que se observó en este trabajo, ¿no? Como ellas son quienes dicen, de pronto yo tengo que quedarme, y si a lo mejor hay una oportunidad de estudiar y hay un hombre y una mujer, pues se le da más al hombre, en cualquier zona, no nada más en la zona rural, aquí mismo en las ciudades, a veces así opera, ¿no? Pienso un poco con lo que usted dice, ¿cómo es la realidad de nuestras estudiantes de complejos regionales Sí, por y de las supuesto. estudiantes Así de las sedes urbanas de nuestra universidad, ¿no? Y también pensaba en eso que usted mencionaba. A mí regularmente, sin ser un experto en estadística, me gusta observar cómo se mueven los números. Y entonces, aunque nosotros y nosotras en la universidad observamos que hay varios factores que ya indican igualdad o paridad, más que igualdad, paridad en números, yo pensaba, bueno, ¿cómo estará la eficiencia terminal de las estudiantes, ¿no? ¿Cuántas se titularán? Porque cuando yo estuve en acompañamiento universitario observábamos justamente esto. Había estudiantes que tenían que interrumpir sus estudios por cuidado de los abuelos, las abuelas, de los hermanos pequeños o incluso porque estaban embarazadas, ¿no? Los chicos no interrumpen los estudios. Los varones sí los pueden interrumpir, pero no por esas causas. Exacto. Los pueden interrumpir por otras. Doctora, ¿de qué forma, y eso justamente se aborda en el artículo, la economía social solidaria incide en las mujeres? Bueno, como veíamos hace un momento, el principio de la economía es que todos los bienes son escasos. Lo que busca la economía es hacer una justa, bueno, más bien una distribución, que a veces no es justa, pero que durante muchos años se creyó que pues la ganancia económica pues era lo más importante.
y la ganancia económica a pesar del deterioro ambiental y la ganancia económica a pesar de destruir o de no contribuir a las comunidades sociales. Desde hace algunos años se ha visto que las empresas a veces son vistas como las culpables del deterioro ambiental, pero también de la desigualdad social. Y desde esos años se ha tratado de visualizar alternativas como el desarrollo sostenible, que dice, bueno, no puedes estar sacando riquezas nada más, sino que también hay que ver por el medio ambiente. No tenemos otro planeta, no podemos irnos a otro lado, es nuestra única casa, es nuestra única nave en donde viajamos y hay que cuidarla, ¿no? Y sobre todo también este aspecto social, que a veces llega la empresa, deteriora el medio ambiente de la comunidad, genera expectativas o interrumpe las estructuras culturales y provoca violencia. Entonces, ya posteriormente se vino a visualizar a la economía social como esa parte económica, porque no podemos cambiar de modelo económico, pero sí podemos hacerlo que sea más justo para la sociedad, que es la que tiene la enorme riqueza que veíamos hace un momento, y también la enorme riqueza no solamente cultural, sino ambiental, y que a pesar de ser dueñas y dueñas de estos recursos, son las personas más pobres, ¿no? No puede quedar así, sino que tiene que haber desde la política pública estas aristas que se pudieran estar mezclando e influyendo para la producción y la distribución de bienes, porque al final no vamos a dejar de comer, pero sí podemos hacer una producción más orgánica, por así decirlo, ¿no? En las comunidades, por ejemplo, en las empresas sociales, las comunidades, por ejemplo, las gallinas de traspatio son una enorme riqueza para las personas que viven en esas comunidades. Y esos huevos que producen esas gallinas, pues son orgánicos, porque muchas veces ni siquiera van a servicios veterinarios, sino que están ahí. Y esa riqueza a veces no se logra visualizar como que ese producto es de un alto valor nutritivo, pero también es un alto valor orgánico. Estamos apostando sobre todo en las ciencias económico-administrativas por empresas más sociales y más solidarias, ¿no? Aquí mismo en la ciudad de Puebla, bueno, hay proyectos tan interesantes de las y los estudiantes como la generación de producción de vegetales en las casas. Entonces, muchos de los emprendimientos que ellos hacen o sus proyectos, porque a veces no los llevan a cabo por falta de recursos, pero creo que ahí las chicas han mostrado una enorme posibilidad de hacer proyectos de emprendedurismo en esta economía social y sustentable, ¿no? Viendo y observando en sus comunidades qué hay y qué podrían cambiar, y al mismo tiempo, por decir, generar su propio trabajo o su propia experiencia. Porque no es lo mismo, ¿verdad?, estar diciendo, pues ya estudié y ahora voy a ir a buscar un trabajo, porque sabemos que no hay, ¿no? Pero sí generar su propio trabajo a partir de su propia riqueza y de lo que ellas mismas tienen como conocimientos. De pronto pensaba un poco en este modelo económico que usted decía, no el de la economía social solidaria, sino en el que estamos inmersas e inmersos, y las comunidades, particularmente las ciudades pequeñas o medianas, pues siempre con sus gobiernos celebran la llegada de las cadenas departamentales, sí, o las tiendas de conveniencia o los supermercados, porque el principal argumento es que generan fuentes de trabajo. Pero ahí viene una problemática que usted también señala en su artículo y que perciben las mujeres de su muestra, ¿no? En este contexto es que, aunque haya una empresa y estas cuestiones, no hay transporte público, los horarios son muy amplios, sí, los salarios no son justos, hay cargas domésticas adicionales para mujeres o para personas con alguna discapacidad, entre otras cosas. Con base a su investigación, ¿cuáles son las problemáticas principales que enfrentan las mujeres con las que usted trabajó, doctora? Sí, yo creo que muchas de ellas se daban cuenta, ahorita que pones ese ejemplo, de que llegue una cadena grande a ponerse en una comunidad. A lo mejor en el corto plazo podrá dar empleos, pero en el largo plazo
las hará, digamos, les cambiará un poco la cultura y no les dará tanto beneficio a la comunidad. Y de pronto tenemos unos únicos lentes de decir, pues es que generar empleo y en el corto plazo es lo máximo. No, aquí me parece que la gran riqueza de esto es ver cómo ellas no tienen esos lentes, sino que tienen unos lentes de acuerdo a lo que han vivido y que muchas de ellas no celebran tanto pues un trabajo así a corto plazo, sino tener una expectativa mucho más, voy a decirlo así, más arriba, en el sentido de que pues la empresa, voy a decirlo así, es fría, esta cadena, si de pronto no le va bien, pues se va a ir y se va a quitar y esos empleos se van a cerrar y ahora qué hacemos, ¿no? Y ahí lo interesante es ver que ellas, estas mujeres jóvenes, tienen otros lentes y no están viendo como a veces nos muestran precisamente los gobiernos, mira, va a llegar la cadena y va a dar tantos trabajos, sino que ellas mismas dicen, yo quisiera otra oportunidad. Y más que nada, fíjate, ahorita que tocas ese tema, nuestras y nuestros jóvenes ya no están dispuestos como las generaciones, bueno, la de tu servidora, en donde decíamos, me voy a conseguir un trabajo de no sé cuántas horas, ¿no? Y tengo derecho después de esto a una pensión. No, ellas y ellos ya son más dinámicos, en el mercado laboral ya se mueven más, ya no tienen, o sea, ya saben que no es como con antelación donde me quedo tantos años y ahí voy a obtener mi pensión, no. Tienen ya en la mentalidad, sobre todo en las nuevas generaciones, estas personas de que tienen que moverse. Entonces, ya que llegue la cadena y se ponga, pues sí, a lo mejor en el corto plazo, pero saben que tienen que moverse. Y eso es algo propio de esta generación de jóvenes. Doctora, el tiempo está por terminarse. Sí. ¿Por qué deberíamos de apostar a la economía social solidaria? Pues por muchas razones, ¿no? En primera, porque decíamos, la pobreza es una forma de violencia estructural y ese caldo de cultivo pues hace que tengamos estas condiciones en las que actualmente vivimos, ¿no? Y nos quejamos de la violencia, pero el gobierno yo creo que no lo va a hacer, tenemos que hacerlo nosotras y nosotros como sociedad, ver soluciones más allá de decir la pura violencia la voy a calmar con tantos policías más, sino que tiene que haber una forma honesta de ganarse la vida, porque es una forma digna de hacerlo. No es dar dinero por dar dinero, sino es que veas las capacidades y todo lo que tiene en la sociedad y con eso generar empleos en donde primero pues se pueda contener la violencia, ¿no? Entonces hay otro principio aquí en este trabajo otro de los objetivos de desarrollo sustentable, no nada más es trabajo decente, que es lo que ve la economía social y solidaria, sino también la generación de paz. No se puede tener paz mientras haya hambre, y tampoco se puede tener paz mientras no se atiendan a nuestros jóvenes. Y aquí en estas dos aristas, en esta convergencia de mujeres y jóvenes, pues en realidad les estamos generando violencia por la pobreza, pero también por ser joven. Ser joven les cuesta mucho más trabajo, ahora sí que encontrar un empleo y un empleo digno, un trabajo decente. Entonces es ahí en donde la política pública a través de la economía social pues tiene estas aristas. Y sobre todo porque no tenemos un planeta más. Sí, ya sabemos que anda, como ser humano, bueno, anda buscando ya Marte a ver si se puede ir, pero sabemos que no hay condiciones. Entonces no tenemos otro planeta y este es el único y esa enorme riqueza que hay aún en esta zona de nuestro país, en esta zona centro, pues hay que aprovecharla. Es imposible seguir teniendo una riqueza cultural enorme, una biodiversidad enorme y a la vez una pobreza. Es necesario hacer ese match a través de la economía social y solidaria en donde se pueda, digamos, respetar a la vez estas tres aristas del desarrollo sostenible. Doctora, le agradezco mucho el hecho de que haya aceptado la invitación. Por mi parte es todo. Nos vemos en otra emisión más de su programa El Artículo de la Semana. Hasta pronto. Gracias.